Bien, muchachos, buenos días. Anteriormente ya hemos estado avanzando respecto a lo que es las máquinas herramientas, como lo que sería el torno, la fresadora, ¿no? Los movimientos que realizan, ¿no? Y luego también hemos visto acerca de los aceites lubricantes, acerca de las grasas, ¿no? Las consistencias, ¿no? Todo ello, ¿no? Que diferencian sí lo que es una grasa y un aceite, ¿no? Los tipos de grasas que hay, los tipos de aceite también, ¿no? Y dónde lo podemos emplear, ¿no? Más que todo es lubricación en sistemas, ¿no? De transmisión, como cadenas, ¿no? Engranajes, donde se requiera un movimiento rotativo. Pero bien, ahora nos tocaría hablar acerca de soldadura, ¿no? Procesos que van a ir realizando, ya que como cuentan como carrera electromecánica, tienen la parte mecánica y la parte eléctrica, ¿no? Entonces, de igual forma, manejamos lo que es soldadura. La primera soldadura que, bueno, han realizado algunos, ¿no? Otros tal vez ya tienen experiencia soldando con arco, ¿no? Algunos tal vez lo primero que han realizado ha sido el soldado en electrónica, ¿no? Soldadura con estaño, que de igual forma es un tipo de soldadura blanda. Pero definiremos, pues, ¿qué es soldadura? Soldadura va siendo una unión, ¿no? Siempre hay que tener en cuenta ello. Cuando soldamos, realizamos una unión, ¿no? Una unión permanente, ¿no? Estamos uniendo de manera permanente dos materiales, ¿no? Dos metales. Donde la coalescencia, ¿no? ¿Qué es coalescencia? Es cuando dos o más materiales se pueden unir, ¿no? O sea que son compatibles, se pueden unir, ¿no? Entonces, con la coalescencia se produce por un calentamiento, ¿no? En este caso, con cautín, estamos calentando lo que sería la pieza, el material. Con una soldadura oxiacetilénica, de igual forma, calentamos el material, calentamos el aporte. Con el arco, de igual forma, se realiza un arco eléctrico, el cual eleva la temperatura y permite que se pueda unir el material de aporte con la pieza. Entonces tenemos un calentamiento. Al momento de realizar soldadura, siempre hay un calentamiento. Esto ya puede ser debido a una aplicación de material de aporte, como no. También hay lo que es soldadura por fricción, ¿no? Las piezas se van a friccionar, cosa que va a elevar la temperatura, pero no voy a agregar aporte, ¿no? Algún metal de aporte no agrego. Simplemente se van a unir por el roce que están realizando, ¿no? Como vemos entonces, bueno, como les indicaba el principal que han debido realizar algunos, ¿no? Soldadura con estaño. Después también soldadura oxiacetilénica, soldadura por arco, soldaduras especiales, ya sea MIG o TIC, ¿no? Vamos a ir hablando de estas soldaduras. Pero bien, tenemos entonces lo que era la definición, ¿no? De soldadura, la unión permanente de dos metales, ¿no? Mediante la coalescencia que poseen ellos. Ahora, esta soldadura, ¿no? O sea, lo que es soldadura ya existió desde hace mucho tiempo atrás, solo que no era una soldadura eléctrica, ¿no? Era una soldadura mediante forja, ¿no? En donde calentábamos el material, le dábamos forma y mediante lo que es el calor presionábamos el material, ¿no? Como vemos aquí, por ejemplo, en la construcción de lo que serían las ventanas, las rejas, ¿no? En donde antiguamente, por el año 1800, 1850, ¿no?
donde se realizaba este tipo de trabajos, donde requerían la unión de metales, pero no existía lo que era, ¿no?, la parte eléctrica en su totalidad. Este tipo de maquinarias que tenemos ahora, que nos facilitan la unión. Entonces, en este caso, un herrero era, pues, el mero mero, ¿no?, el más buscado para todo tipo de trabajos con metales, ¿no? Entonces, para realizar este tipo de trabajos, los trabajaba en fragua, ¿no?, en la forja, donde calientas el material al rojo vivo, ¿no?, y ahí lo vas moldeando, vas dando la forma que requieres, incluso lo puedes realizar una unión, ¿no?, porque está el rojo vivo, entonces luego se dilata, luego se va a enfriar, se va a contraer, se va a presionar. Vemos aquí, ¿no?, la forma que vamos realizando las uniones. Entonces la soldadura ya data de muchos años atrás, solo que una soldadura, podemos indicar, rudimentaria, una soldadura donde no existía todavía las máquinas de soldar eléctricas, ni gases protectores, ¿no?, ni electrodos, ni material de aporte, ¿no? Todo de manera manual. Bien, pero empezaremos hablando de una soldadura blanda. Por así que tenemos dos tipos, soldadura blanda y la soldadura fuerte, que van siendo ya, ¿no?, la oxiacetilénica, arco, gemao, getao. Empezando con la soldadura blanda, ¿no? Estas soldaduras blandas utilizan un material de aporte y su punto de máximo de temperatura que puedo alcanzar o punto de fusión es por debajo de los 450 grados Celsius, ¿no? Por debajo. Por eso es soldadura blanda. No elevo la temperatura demasiado elevada, ¿no? No elevo la temperatura, entonces se mantiene una temperatura inferior a los 450. Uno de esos ejemplos, bueno, es lo que es soldadura con cautín, ¿no? Soldadura con estaño, que tenemos un material de aporte. Tenemos el cautín, ya sea de esta forma o en pistola de soldar, ¿no?, que vamos a elevar la temperatura hasta aproximadamente 400 grados, 450 como máximo. El estaño, ¿no?, es un material que se funde a una temperatura entre los 280 para arriba. 300 ya se puede fundir fácilmente. 350, 400 tranquilamente. Y tengo, ¿no?, lo que sería la pasta de soldar, ¿no?, o ácido de soldar, el cual me ayuda a limpiar lo que va haciendo los contactos donde se va a soldar. Entonces utilizo ambos. La soldadura blanda, una fusión por debajo de los 450. Un ejemplo, lo que sería soldadura con estaño, cautín, ¿no? Es una unión permanente, sí, ¿no? Cumple lo que sería la parte de soldadura. Voy a unir, por ejemplo, los cables con lo que sería la soldadura por estaño, ¿no? Mediante el calentamiento con cautín, utilizo el ácido, ¿no?, y se realiza la unión. Sobre todo cuando trabajamos con terminales, ¿no?, ¿no?, para que se queden de una manera más segura, ¿no? Uniones, por ejemplo, en cables que ya han aprendido a empalmar, ¿no? Entonces, con cables pequeños se sueltan fácilmente, ¿no? Entonces, para evitar ello, una pequeña capa de estaño. Luego, obviamente, tengo que aislar, ¿no?, para que no haga contacto en tierra o contacto a alguna persona. La parte de soldadura en placas, ¿no?, que es la más conocida, con estaño, para poder soldar componentes a la placa o para poder realizar cambios igual, extraer estos componentes. Se puede utilizar tanto un soldador eléctrico, como has visto, un cautín, como un soplete a gas, ¿no? El soplete de igual forma,
yo puedo ir elevando la temperatura para poder soldar igual con estaño. Se puede utilizar también. Porque lo que me interesa es elevar la temperatura arriba de los 300 grados. Entonces, con soplete de igual forma puedo elevar la temperatura para poder derretir estaño. Hay cautines de todo tamaño, pequeños, por ejemplo, y delgados para realizar soldadura en placa. También tengo más grandes, más con puntas planas, por ejemplo, para soldar lo que son calaminas, ¿no? Mediante estaño igual se realiza la soldadura. Soplete de gas, de igual forma, puedo ir soldando con estaño en tuberías, en otras, en cañerías, tuberías, ¿no? En otros procesos, pero también con estaño, ¿no? Donde necesito calentar un mayor área, ¿no? En cambio, el soldador, el cautín, la pistola de soldar, calienta un área pequeña para realizar lo que es una soldadura en placa. Con el soplete, si yo tengo que soldar lo que es una pieza más grande, ¿no? Con estaño, entonces, para eso me ayuda, ¿no? Para poder calentar fácilmente. ¿No? Entonces, soldadura blanda, punto de fusión menor a los 450 grados Celsius. Después tenemos las soldaduras fuertes, ¿no? Empezando, por ejemplo, la oxiacetilénica. Para la soldadura oxiacetilénica, bueno, requiero de lo que serían combustibles, ¿no? Comburente y la chispa. En este caso, con soldadura oxiacetilénica, utilizo una llama. Utilizo una llama, la cual es producida por acetileno y oxígeno. Para lo que va haciendo soldadura, como indica su nombre, oxi-acetilénica, oxígeno y acetileno. Utilizo ambos para realizar esta soldadura, ¿no? Estos cilindros de estos gases. Mediante este proceso yo voy fundiendo el metal base. Y tengo que aportar lo que es su material, lo mismo que con el estaño, ¿no? Caliento la pieza y voy aportando el material para poder realizar la soldadura. La temperatura aproximada, ¿no? Que yo utilizo en este proceso, ¿no? Al momento de soldar, se eleva alrededor de los 3200 grados Celsius, cuando estoy realizando la soldadura oxiacetilénica, ¿no? La punta de la llama tiene esa temperatura, ¿no? Entonces, como ven, la temperatura es muy abismal a comparación de la soldadura blanda con la soldadura fuerte, ¿no? Estoy por encima de los 450 grados, muy por encima, ¿no? Estoy casi 8 veces su valor. Pero como ven, entonces tengo lo que sería soldadura oxiacetilénica. Acetileno, oxígeno y la chispa. No, respecto al equipo que utilizamos para soldadura ¿no? Oxiacetilénica, tenemos los más importantes, estos, ¿no? Primero que nada, un botellón de oxígeno, ¿no? Mayormente es de color verde. Un botellón de acetileno, ¿no? Este que sabe ser de un color rojo. Reguladores, tanto un regulador, ¿no? Manómetros, reguladores, para saber la presión interna del cilindro y también a qué presión yo estoy mandando mis gases, ¿no? Entonces, regulador para el oxígeno y también regulador para el acetileno. Posterior, las mangueras. Tengo las mangueras por donde va a pasar ¿no? Los gases, tanto una manguera para oxígeno, una para acetileno. Después tengo estas valvulitas de aquí, ya para el torch, ¿no? Donde yo voy a regular la llama, ¿no? O también conocido como soplete, ¿no? Donde tengo estas válvulas principales. Estas válvulas son antirretorno, lo que me permite que solo va en una dirección,
el gas, ¿no? Solo va en esa dirección. No va y viene, ¿no? Eso no procede, solo va. Eso es una medida de precaución, ¿no? Por si la llama, ¿no? Es una medida de protección por si la llama, ¿no? Que está en la punta, ¿no? Trata de ingresar, ¿no? Al momento de apagar, ¿no? Quiere ingresar y quiere seguir a las mangueras y llegar al tanque, ¿no? Si pasaría eso, entonces se produciría una explosión y cuando explota lo que es uno de estos botellones, ¿no? La explosión es grande, ¿no? No es un juego ello. Entonces, para evitar ese peligro, hay estas válvulas antirretorno, cosa de que al volver, no vuelve, ¿no? No pasa, solo en una dirección, solo de ida, no vuelve el gas una vez que pasa esta válvula. ¿No? Entonces, válvulas antirretornos, tengo aquí el regulador de lo que es la llama, el regulador del gas, ¿no? Tanto del acetileno como del oxígeno. Tengo dos perillas. El 8 hacia mi parte del soplete y el 9 es la boquilla. Esta boquilla de acuerdo al tipo de llama que yo quiero tener, ¿no? La llama puede ser pequeña, mediana o grande, ¿no? Entonces las boquillas van variando de tamaño. Entonces serían las partes más primordiales del equipo de soldadura oxiacetileno. Hablaremos un poco más acerca de ello. Dije una pregunta. Sí, Para iniciar a usar esto, primeramente se tiene que activar ¿cuál de los dos, Inge? ya. Cuando tenemos de esta forma, ¿no? Iniciamos con el acetileno, ¿no? O sea, ambos vamos a abrir ya. Los tanques están abiertos, ¿no? Están pasando. Aquí es donde yo regulo, ¿no? En la válvula de regulación, ¿no? Entonces, el primero que voy a empezar en sí, podemos decir, a quemar es el acetileno, ¿no? Hacemos una pequeña chispa con un chispero y el que vamos a abrir es el acetileno. Se va a producir una llama de color amarillo. Luego de que tenemos esa llama, recién regulamos el oxígeno. Entonces, al momento de utilizar oxígeno, esa llama va adquiriendo un color azul, como las llamas de la cocina, ¿no? Azul y amarillo. Va a tener esos dos, pero se va a ir tornando más al color azulado, ¿no? Entonces, requiero primero encender lo que es el acetileno. ¿Qué pasa si enciendo al revés, si enciendo primero el oxígeno? ¿No? El oxígeno es muy puro, muy volátil. No van a escuchar nomás un pac que va a empezar a sonar. A veces cuando excedo de oxígeno, ¿no? En vez de acetileno, el acetileno está muy poco y tengo más oxígeno, se apaga la llama, ¿no? Porque lo he sobrecargado de oxígeno, ¿no? Entonces, cuando yo utilizo el oxígeno, como que no quiere encender, suena nomás. Tac, 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 ¿no? Entonces, por ello, primero, el combustible, ¿no? El acetileno, ¿no? El que regulamos. Una pregunta más, Inge. ¿Sí? ¿El acetileno es el gas, las bombonas de gas, ¿no? Que tenemos o es diferente? ¿Cuál? ¿Puedes repetir la pregunta? El acetileno sería lo que hay en las bombonas de gas, o sea, se podría utilizar lo que hay en una bombona de gas y el oxígeno sería el otro, ¿no? Sí. No son dos distintos en sí. El acetileno tiene lo que es una cierta composición, ¿no? De acetileno y aparte tiene acetona dentro, cetona, para que no reaccione. Es muy fácil que reaccione el acetileno con el ambiente. No es por eso que sus cilindros son especiales. Tienen porosidades donde está acetona, perdón, ¿no? En el cual lo mantiene eh, tranquilo, ¿no? Y el oxígeno, bueno, no es lo mismo que el oxígeno medicinal, ¿no? Es un oxígeno puro, es oxígeno puro, ¿no? Entonces, de igual forma es muy volátil, ¿no? Si se enciende una llama cerca del oxígeno, igual puede producir una explosión.
Entonces tengo dos tanques distintos. ¿No? Y en la forma de su rosca también, la forma de conexión, uno es rosca derecha y el otro es rosca izquierda. ¿No? Eso van variando igual, de acuerdo a los botellones. Hay que tener en cuenta, a veces lo queremos forzar, queriendo aflojar, pero en realidad estoy ajustando, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado en ello. ¿Alguna otra duda, consulta más para que sigamos avanzando? Miramos entonces. ¿No? Este es el equipo, ¿no?, que utilizamos en lo que es soldadura. Viene siendo un tipo maletín, soldadura oxidacetilénica, ¿no? Donde vienen las mangueras, las llaves para regular, el soplete, las boquillas, ¿no?, como vamos viendo ahí, y los reguladores, tanto para acetileno como para oxígeno, ¿no? Este sería el maletín portátil en el que yo puedo llevar, ¿no? Pero aparte tendría que llevar lo que es mis botellones, ¿no? Porque ¿de dónde voy a obtener lo que es el combustible, comburente, ¿no? Entonces, tengo que llevar aparte botellón de oxígeno, botellón de acetileno. No puede ser GLP también, ¿no? Gas, una garrafa de gas, ¿no? Porque lo que necesito es elevar la temperatura. Y al elevar esta temperatura puedo realizar soldaduras, ¿no? Puedo realizar soldadura en acero, ¿no?, en chapas de acero, ¿no?, materiales de acero, de cobre, latón, zinc, aluminio, bronce, no, hasta en fundición incluso. Pero, ¿qué es lo que me permite realizar estas soldaduras? ¿No? Necesito lo que es un material de aporte, ¿no? Una varilla, vamos a indicarlo así. Si voy a soldar acero, entonces tengo que utilizar de material de aporte acero, ¿no?, un alambre o varillas de acero. Si voy a soldar cobre, lo mismo. Voy a calentar el material base que va a ser de cobre y yo voy a soldar con un material de aporte de cobre, ¿no? Lo mismo latón, zinc, aluminio, bronce. Mi material de aporte tiene que ser el mismo, porque si no es el mismo, entonces no se va a adherir adecuadamente, ¿no? Lo que indicábamos, la coalescencia que tienen que tener estos elementos, ¿no? La coalescencia que nos permite que estos se unan, porque si no, sería en vano, ¿no? Lo que está calentando, porque no se va a unir. Entonces tiene que ser el mismo material. Mayormente, soldadura oxidacetilénica, ¿no?, utilizamos para soldaduras delgadas. Primero que nada, que nos sirven muy bien porque con soldadura en arco, por ejemplo, si yo quiero soldar chapas delgadas de 0,5 milímetros, ¿no?, de 1 milímetro, ¿no?, es muy fuerte el arco que genera, ¿no?, y produce lo que son las famosas perforaciones, ¿no? Ni bien hago el contacto el arco, ¿no? Entonces, esta soldadura oxidacetilénica, el uso principal son para planchas delgadas, ¿no?, o tuberías, donde son más complicadas realizar la soldadura. Y también otro punto a favor que podemos decir de esta soldadura es que se la puede llevar a lugares donde no tengo acceso a energía eléctrica, ¿no? Por ejemplo, para utilizar el arco sí o sí necesito lo que es, ¿no?, electricidad. Pero si no cuento con electricidad, me conviene utilizar este tipo de soldadura.
¿no? Pero todos los procesos de igual forma tienen sus contras y su parte positiva, ¿no? Sus pros y sus contras. Y más o menos tenemos lo que son tablas para poder realizar el regulado de la misma, ¿no? De acuerdo igual a nuestro tipo de boquilla, ¿no? Porque vienen por tamaños las boquillas que nosotros colocamos, o también, y también por el material, ¿no? Por el espesor del material que voy a utilizar, ¿no? Si es de 1 milímetro o menos, si voy a trabajar con espesores más pequeños, más grandes, ¿no? Va variando el tamaño de boquilla, ¿no? El tamaño de la llama en sí, ¿no? Estamos utilizando, ¿no? Y también nos indica qué diámetro de varilla sería el ideal, ¿no? Para poder realizar la soldadura y las presiones, ¿no? Esto es importante, ¿no? ¿Cuántas libras o kilogramos voy a hacer presión? ¿No? Por ejemplo, en 5, 3, para poder regular en el regulador, ¿no? En el manómetro, ¿no? Para tener nuestra presión del oxígeno y presión del acetileno. Es por eso que tiene varias boquillas, es por eso que puedo regular que va siendo la entrada de un gas del otro. Según tablas nos indican cuál tenemos que utilizar, ¿no? 5, 6, 7, 8, ¿no? Libras o kilogramos. Pero también esto es como una receta. Yo puedo modificarlo, ¿no? Yo puedo tomar otra decisión. Eso ya con la práctica, ¿no? Yo quiero que sea, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que tenga un poco más de oxígeno, ¿no? Que yo tenga un 5, pero que en acetileno voy a colocar un 3, ¿no? Un 4, ¿no? Puedo ir variando, ¿no? Eso ya, pero con la práctica, todo ello. Se va adquiriendo ya cierta facilidad, ¿no? Para el momento de soldar, entonces uno ya va modificando a su gusto. Si es muy bajo para la velocidad que suelda o si es muy elevada también, entonces se regula estas presiones, ¿no? Entonces estas tablas son como una receta, un parámetro que yo puedo optar, ¿no? Pero también puedo modificar, ¿no? Hay que tomar en cuenta eso. Veremos lo que son las ventajas que tenemos de este tipo de soldadura, ¿no? ¿No? Como indicamos, tenemos ventajas, desventajas, pros y contras. Entre las ventajas, ¿no? Podemos alcanzar temperaturas elevadas, sí, alrededor de 3200, como indicaba. Entonces, bien. ¿Puedo controlar la temperatura? Sí, ¿no? Mientras la llama sea mayor o menor, puedo ir controlando la temperatura. ¿Puedo soldar materiales ferrosos y no ferrosos? Sí, ¿no? Puedo soldar lo que son aceros, puedo soldar, digamos, bronce, latón, cobre, plata, oro, puede soldar. Entonces, que tengan hierro o no. Pero como les indicaba, depende mucho de su material de aporte. ¿No? Inge, ¿vamos a avanzar cursos de soldadura con arco o no? En transcurso de la carrera sí van a llevar. En el transcurso de la carrera llevan la materia. Soldadura por arco, soldadura oxoacetilénica y soldadura especial. Las tres llevan. No más adelante, desde tercero llevan soldaduras. No, desde segundo creo que ya llevan oxi. No estoy muy seguro, porque se ha modificado la malla. Entonces luego les puedo confirmar eso. Bien, estábamos en materiales ferrosos no ferrosos, ¿no? El equipo no es poco voluminoso, pero
un coste bajo, digamos, a la larga. Entonces, digamos, puedo llevar con Icaba, ¿no? A lugares donde no hay la electricidad, ¿no? Entonces me sirve para ello, ¿no? Deja un cordón de buen aspecto, sí. Tiene además un cordón de buen aspecto. Deja bien la soldadura, ¿no? Entonces tengo lo que serían sus ventajas. Pero como indicaba, igual, con cualquier proceso y demás que tenemos, o como todo en la vida, siempre hay un pro y un contra. La desventaja primordial de este equipo, ¿no? Es que como voy a concentrar demasiado calor, ¿no? En piezas delgadas, si no las sueldo de manera adecuada y rápida, voy a crear deformaciones, ¿no? Porque estoy calentando demasiado a casi 3000 grados, ¿no? Entonces, para ciertos trabajos no es recomendable utilizar. Cuando voy a soldar espesores muy grandes, ¿no? Entonces, no es recomendable porque yo tengo que calentar todo espesor, ¿no? Todo ese espesor yo tengo que calentar, tiene que ser uniforme el calor. Entonces voy a gastar más oxígeno, más acetileno, por ende, la soldadura aumenta de costo, ¿no? A comparación de un arco que con un electrodo de mayor diámetro puede ir recubriendo fácilmente. No necesito calentar la pieza, ¿no? Entonces, el proceso de soldadura oxiacetilénica en algunos casos resulta más caro, ¿no? Entonces, no es bueno utilizar. Una ventaja que tenía de que yo puedo llevar a cualquier lado donde no hay electricidad, se vuelve también un poco molesto, ¿no? O sea, tengo que estar llevando sí o sí mis dos cilindros, tengo que ir cargado de esos mis dos cilindros, uno de oxígeno y otro de acetileno. Y aparte del maletín que hemos visto, ¿no? Donde se encuentran mis boquillas, mi soplete, los reguladores, todo eso. Entonces, el transporte de esta soldadura, ¿no? De la estación de esta soldadura, no es más grande. Pero digamos así, para lugares alejados, me conviene. Pero digamos un lugar céntrico donde yo cuento con electricidad, entonces no es muy conveniente, ¿no? Transportarlo. ¿No? Como veíamos otro proceso, en vez de realizar ya también soldadura, puedo realizar corte, ¿no? Como vemos aquí en la imagen, es para realizar oxicorte, donde yo cambio la boquilla, ya no va a ser una boquilla de soldeo, como vemos es una boquilla de corte, ¿no? Donde es más voluminosa. Tiene que calentar la pieza y tiene un gatillo en el cual yo presiono y va a lanzar oxígeno a presión, en el cual va a hacer que la llama pase hasta el otro lado. De esa forma. De igual, pero tiene que calentar la pieza. Mayormente para realizar lo que son cortes, no utilizamos acetileno, utilizamos garrafas normales, GLPs, ¿no? Porque la temperatura se eleva más rápido con GLP que con acetileno. El acetileno más que todo enfoca, ¿no? El acetileno, ¿no? Va a enfocar el calor para la soldadura en ¿no? En cierto área. En cambio, cuando yo utilizo el GLP, el área es mayor. Entonces puedo calentar más rápido una pieza para realizar el corte, ¿no? Es por eso que se maneja eh, GLP en vez de acetileno al momento de realizar el corte, ¿no? Entonces, como ven, tenemos ventajas, desventajas de este tipo de soldadura. Entre los CPPs que utilizamos, muy similares a los de soldadura por arco, ¿no? Un mandil, un delantal de cuero para que nos transfiera el calor, botas, ¿no? Botas de trabajo, guantes, sean largos, de cuero grueso, un capuchón es deseable, se tenga, y lo que es una máscara de soldar. En el caso de soldadura oxi, em, utilizamos más que todo lentes, son unas gafas de soldar, ¿no? No utilizamos completamente una careta porque no salta como en el arco, ¿no? En el arco hay demasiada chispa. En el caso del oxi, no genera mucha chispa, no es pequeño la chispa que se requiere.
Entonces, por ello se utiliza lentes, gafas, ¿no? Pero en el caso de soldadura por arco, utilizamos lo que es las máscaras, ¿no? De soldar. ¿Alguna duda, consulta? Para que iniciemos con soldadura de arco eléctrico también. Bien, entonces continuaremos, ¿no? Soldadura por arco. Lo conocemos como SMAU, ¿no? O simplemente arco, ¿no? Soldar con arco, ¿no? En sí su nombre es, sus siglas en inglés es SMAW, ¿no? S-M-A-W, Shield Metal Arc Weld, ¿no? Soldadura por arco eléctrico con electrodo revestido, ¿no? Para este caso sí utilizamos un material de aporte ya definido, que serían los electrodos, varillas, que tienen un cierto recubrimiento, y con esta soldadura nos elevamos todavía a más temperatura. Nos elevamos alrededor de unos 4500 grados Celsius. ¿No? Es por eso que no necesito, como en el caso del anterior de Oxin, calentar la pieza, ¿no? Directamente genero el arco y esa temperatura encuentro justo en la punta del arco. Bien, ¿cómo es la soldadura por este arco? ¿No? Utilizo lo que indicaba electrodos, ¿no? Entonces se va a ir fundiendo este electrodo, ¿no? Genero un calor en la punta, ahí, donde voy a empezar a fundir este material de aporte, este electrodo, y aparte también, ¿no? Su cobertura, su recubrimiento. Este recubrimiento va a formar una pequeña capa, como vemos ahí, ¿no? Donde protege lo que va siendo la soldadura líquida, ¿no? Para que no entren impurezas, el mismo ambiente, la humedad, todo ello, no la afecte cuando esté en forma líquida, porque luego rápidamente se solidifica, pero tiene esa pequeña cobertura, una campana que le protege. Y aparte, por encima tiene una pequeña escoria, ¿no? Los que han debido soldar con arco, ¿viste? Tiene una pequeña cobertura, escoria, color negro, la mayoría, ¿no? Que va protegiendo todo el cordón, ¿no? Eso es para que igual la temperatura se mantenga y baje lentamente, ¿no? Durante el enfriamiento va protegiendo al material, al cordón de soldadura. ¿No? Los equipos que utilizamos, bueno, un arco eléctrico, ¿no? El cual puede ser de mayor tamaño, o un arco portátil, ¿no? El cual puede ser o energía trifásica o energía monofásica, ¿no? De acuerdo a lo que requiera, ¿no? Monofásica o también puede ser trifásica. Cuento entonces con la máquina de soldar, ¿no? Cual me va a generar, ¿no? El arco. Cuento con dos elementos: un cable a masa y un portaelectrodos, ¿no? Portaelectrodo, pinza a masa. Y puedo tener distintos tipos de máquina. Las más comunes son los arcos eléctricos de corriente alterna, ¿no? En los cuales no tiene polaridad, ¿no? La corriente alterna no tiene polaridad. Entonces, no están los cables conectados desde dentro. No puedo cambiar la posición, ¿no? Pero también tengo las fuentes de poder, o lo que serían los equipos de soldar, que son de energía continua. Mayormente los pequeños, los que son portátiles, son de corriente continua, en los cuales tiene lo que es, ¿no? Distintos zócalos donde yo puedo cambiar mi electrodo, mi portaelectrodo y mi cable a masa, ¿no?
en los cuales yo necesito, cuando trabajo con energía, bueno, corriente continua, son otros electrodos a los que trabajo con corriente alterna, ¿no? Hay distintas clases de electrodos en los cuales si utilizo con otra corriente, no van a resultar como deberían, ¿no? El acabado va a ser más feo, ¿no? Se va a fundir demasiado, varios factores que afectan a la soldadura. Entonces, por ello, al momento de elegir un electrodo, hay que elegir según la máquina que tenemos, ¿no? Si es de corriente continua o de corriente alterna. ¿No? Pero sí de simple, o sea, ya no utilizo como en Oxy 2 cilindros, ¿no? El equipo es más pequeño en el caso de soldadura por arco, más portátil, ¿no? De igual forma veremos sus ventajas, ¿no? Es un equipo simple, como indicábamos, portátil, económico, sí. Hay estos arcos portátiles, por ejemplo, hay chinitos también, ¿no? Desde sus 500, 700 bolivianos pueden tener un arco. Obviamente para trabajos de cerrajería pequeños, ¿no? Para trabajos más grandes, entonces necesito un arco más potente, ¿no? Pero para empezar con un arco chinito económico, puedo ir realizando pequeños trabajos, ¿no? La protección de la soldadura, en este caso, ya está en el electrodo, ¿no? En la cubierta que tiene, ya lo tengo, ¿no? No requiero un gas protector, no requiero un gas externo, ¿no? Como en el caso de Oxy, necesito para encender la llama, no necesito. Entonces, igual es una ventaja, ¿no? Más pequeño lo vuelve mi equipo, ¿no? Es menos sensible a lo que son las corrientes de aire, ¿sí? O sea, voy a ir generando mi protección justo, ¿no? En el punto. Pero obviamente cuando sueldo al exterior, al aire libre, ¿no? Cuando hay mucho viento, sí, esa campana que hemos ido viendo de protección, ¿no? Se va moviendo de un lado a otro. Pero es menos sensible a comparación de otros que tienen su protección aparte, ¿no? Con cilindros aparte, como por ejemplo el soldadura TIG o soldadura MIG, ¿no? Que vamos a hablar igual enseguida de ellos, ¿no? Como es portátil, yo puedo utilizarlo en áreas pequeñas, ¿no? En áreas limitadas, puedo entrar, ¿no? Y utilizar. Los electrodos, en este caso, de igual forma, como en el caso anterior, ¿no? Las varillas van a depender mucho del material, ¿no? Si voy a soldar acero convencional, ya un electrodo 6013, ¿no? El más conocido, un 7018, ¿no? Que puedo utilizar para aceros, ¿no? ¿No? Si necesito para aluminio, es un 4020, ¿no? Hay para aluminio, cobre, ¿no? Latón. Hay aleaciones comerciales de estos electrodos. Obviamente aumentan su precio, sí, aumentan, pero puedo soldar distintos materiales. Hay una gran disponibilidad de electrodos. Como ven, tengo varias ventajas en este proceso, pero también tengo ciertas limitaciones. No lo llamaríamos como desventajas, pero son limitaciones que se... Primero que nada, el proceso es lento, ¿no? ¿Por qué? Tengo un electrodo, ¿no? Entonces, primero voy aportando el material, voy realizando el cordón, ¿no? Voy realizando el cordón, voy realizando, se me acaba. Entonces cambio, vuelvo a realizar. Se me acaba lo mismo, cambio, ¿no? Entonces me quita cierto tiempo, ¿no? Proceso un poco más lento. Es una limitación. No se lo ve mucho como desventaja en sí, ¿no? Más tiempo de limpieza, sí, porque como voy como cordón por cordón, porque voy gastando un electrodo en un electrodo, entonces para limpiar, entonces tengo que ir limpiando electrodo, perdón, cordón por cordón. Entonces, más tiempo.
para la limpieza. ¿No? Entonces, cuando manejo lo que es electrodo, el operador tiene que tener cierta destreza, ya que como se va gastando, yo tengo que ir bajando igual el electrodo. Como hemos visto aquí, ¿no? Tengo cierto tamaño del electrodo. Mientras yo voy soldando, este electrodo se va consumiendo, se va perdiendo, ¿no? Entonces yo tengo que ir acercando más. Tengo que tener cierto movimiento de avance, ¿no? Velocidad de avance. Tengo que tener lo que es la altura. Tengo que ir cuidando eso. Normalmente avance. Porque estoy muy alejado, voy a empezar a chispear. Si estoy ya también avanzando muy rápido, no voy a rellenar bien el cordón, ¿no? Entonces son varios factores que afectan, ¿no? Porque se va consumiendo. No es a una altura constante. Entonces necesitamos lo que es habilidad del soldador. ¿No? Entonces el operador, el soldador tiene que tener mayor habilidad. Los electrodos tienen una eficiencia baja, ¿no? ¿Por qué? Yo no sueldo con todo el electrodo, ¿no? Completo, desde un punto hasta el otro, ¿no? Que sean unos 32 centímetros. No voy a utilizar los 32 centímetros de electrodo. No siempre va a quedar, como vemos aquí, colillas, ¿no? Tengo las colillas de los electrodos. No los he utilizado al 100%. Eso con los, por ejemplo, el TIC, el MIC, ¿no? Se solventa. Ya voy a gastar lo que necesito, ¿no? La eficiencia es mayor. Pero con electrodo, como vemos, la eficiencia es más baja porque tengo desperdicio del material, ¿no? No lo estoy utilizando al 100%. No, posiciones de soldadura. Tenemos lo que son soldaduras con arco, ya sea plana, horizontal, vertical y sobre cabeza, ¿no? Tenemos estas 4 posiciones de soldadura. Ahora, en posiciones de prueba, tengo ya con números y letras, ¿no? Lo que serían soldadura plana, 1G. Soldadura plana en ángulo, 1F. Soldadura en tubería, plana, 1G. Igual 1F. 2G va siendo ya la parte horizontal, ¿no? Cuando tengo posiciones de prueba, ¿no? 2F cuando trabajo en ángulo, ¿no? De igual forma en tubo, ¿no? O en tubo con plancha o platino. 3G va siendo una posición, utilizo una posición vertical, ¿no? La posición de prueba se llama 3G, ¿no? Ya sea ascendente hacia arriba o hacia abajo, descendente. 3F de la misma, en ángulo, o ya sea en tubería, y después la 4G. Para la posición de prueba 4G, o sea, con el material, yo utilizo una posición sobre cabeza, ¿no? Una posición de soldadura. 4F de igual forma, en ángulo, plana, ¿no? Lo mismo con la tubería, ¿no? Como vamos viendo, tienen que tener cuidado en esto. Uno es posición de prueba, como vemos aquí, 1G, 2G, 3G, 4G, y el otro es la posición de soldadura, ¿no? Plana horizontal sobre cabeza vertical, ¿no? Cuidado, les pregunto algún rato, ¿no? ¿Cuáles son las posiciones de soldadura? Y me digan 1G, 2G, 3G, 4G, ¿no? Entonces, posición de soldadura, plana, horizontal, vertical, sobre cabeza. Posiciones de prueba, aquí ya son con números, 1G, 2G, 3G, 4G, ¿no? O Fs, 1F, 2F, 3F, 4F. ¿No? Entonces, hay diferencia entre estos dos. Posición de soldadura, posición de prueba.
Hablando acerca de los electrodos. Los electrodos, ¿no? Voy a tener de distinto recubrimiento. Entonces, la cobertura que tiene el electrodo da cierta protección, ¿no? Y para ciertos trabajos. Tenemos los celulósicos, los rutílicos, los de bajo hidrógeno y los de óxido de hierro. Esos cuatro tenemos, esos cuatro grupos. Y como vemos, según las tablas, podemos utilizar corriente continua, corriente alterna. Y dependiendo también la penetración que queremos. Así que sea penetración profunda, media o ligera. Se van distribuyendo de esa forma. ¿No? Por ejemplo, un 60-13, ¿no? Acabaría aquí, ¿no? 60, 1 y 3. Es un electrodo rutílico, ¿no? Se puede utilizar en corriente continua o corriente alterna. Funciona de cualquier manera. Y tiene una penetración ligera. Por 5 igual, por ejemplo, el 70-18, ¿no? Acaba en 8. Es un electrodo de bajo hidrógeno, ¿no? También tiene polvo de hierro, ¿no? Funciona en corriente alterna como en continua, pero mayormente el 70-18 se lo utiliza en continua, ¿no? En alterna tienen ciertas complicaciones, ¿no? Y su penetración es media. Así, voy revisando qué tipo de electrodo puedo utilizar. ¿No? Veremos, pero un poco más a fondo estos tipos de electrodos. Por ejemplo, el celulósico. El celulósico tiene una buena penetración. Entonces me sirve para hacer una raíz de soldadura. No tengo lo que serían principalmente estos dos tipos. El 60-11 y el 60-10. El 60-11 es el que utilizo para corriente alterna o corriente continua, cualquiera de los dos. 60-11. El 60-10 netamente es para corriente continua, ¿no? Con máquinas de corriente continua se puede utilizar. ¿No? Y celulósico entonces donde yo requiero una penetración más profunda, ¿no? Una raíz. En este caso, por ejemplo, en los barcos, necesito una penetración profunda para que no filtre lo que serían, ¿no? El agua. Entonces, para una mayor penetración utilizo estos tipos de electrodos. 60-11, 60-10. Los rutílicos, ¿no? Como indicábamos, tienen una penetración ligera, ¿no? Pero tienen un buen acabado. Quedan bien su acabado, ¿no? Si se lo suelda de una buena manera, si el soldador tiene buena experiencia, el acabado queda bien. Tenemos de igual forma dos más primordiales, 60-12 y 60-13. El más conocido, 60-13, que funciona tanto en corriente continua como en corriente alterna, ¿no? Penetración ligera, buen acabado. Los electrodos de hierro en polvo o de polvo de hierro, ¿no? Que tenemos el 70-24, el 60-27, de igual forma que trabajan para corriente continua o corriente alterna. Estos tienen como un extra, podríamos decir, en la cobertura de hierro, de acero, en lo cual voy a aportar más material en mi soldadura, ¿no? Puedo rellenar más rápido lo que serían los cordones, ¿no? Es lo que me indica el polvo en hierro. Tiene también hierro en lo que es la cobertura. Entonces, al deshacerse, igual, eso se va fundiendo y aumenta lo que sería, ¿no? El cubrimiento del cordón. Inge, una pregunta. ¿Sí? ¿Cuáles son los electrodos más comerciales en Bolivia, tanto para alterna como para continua? Los más comerciales son estos. 60-10, 60-11, ¿no? Para dar una buena penetración, una buena raíz.
En rutílicos, mayormente el 63 es el que más se escucha, el más comercial, en sí para cualquier tipo de trabajo es 63. Y para ya trabajos más grandes, con mayor cobertura, podemos decir, y mayor fuerza a la tracción, va siendo el 70-18. Este de aquí. Normalmente 60-10, 60-11, 60-13, 70-18. Son los más comerciales. Después los otros ya no son tanto de acuerdo al propuesto que se va a utilizar, o también si se va a utilizar con otro material, ¿no? Aluminio, cobre. Se puede ir preguntando qué electrodos hay disponibles, ¿no? Y dependiendo de tu máquina, si es corriente continua o corriente alterna. Pero entre los más comerciales tenemos esos 4. Entendido, Inge. Estamos hablando respecto al, ¿no? Polvo de hierro, entonces una cobertura mayor del cordón. Los electrodos de bajo hidrógeno, ¿no? Aquí entra ya lo que indicamos, el 70-18, 80-18, el 110-18, 90-18. Son electrodos, como indicas, de bajo hidrógeno. Estos se los mantiene en su paquete y se los mantiene bajo horno. ¿Por qué? Como tienen bajo hidrógeno, absorbe fácilmente la humedad del ambiente. Y cuando estos electrodos están húmedos, no funcionan de una manera adecuada. Entonces se le tiene que extraer la humedad, ¿no? A estos no los puedo dejar a la intemperie y botados en el taller, tienen que estar bajo horno o en su empaque, ¿no? Si no voy a utilizar, está ahí en su empaque. Si pasa algo que se moja, adquiere la humedad del ambiente, si lo dejo así al ambiente, va a adquirir su humedad. Entonces necesito secarlos. Entonces para hacer un secado, lo llevo a un horno y ¿no? lo seco a una temperatura entre 100 y 150 grados aproximadamente por media hora, ¿no? Para quitarle la humedad y recién utilizarlos. Entonces, de esa forma, muchachos. Estos electrodos tienen mayor dureza, ¿no? El cordón no es fácil que se rompa, porque mayormente con estos tipos de electrodos rellenan, por ejemplo, los dientes de las herramientas, las excavadoras, ¿no? Todo ello. Sus dientes se van gastando con el tiempo, entonces los van rellenando con estos electrodos porque resisten, son más resistentes, ¿no? O para estructuras que son igual, mayor tamaño, todo ello, igual, y resisten más. ¿Por qué resiste más? Enseguida vamos a ver con esta tabla. No, los electrodos tienen solo lo que sería su número, ¿no? Que nos indican ciertos parámetros. En este caso, como vamos viendo, la E, bueno, de electrodo, ¿no? 70. Esta es la resistencia a la tensión que tiene, ¿no? En kilo PSI, ¿no? 70.000 PSI de presión, lo que tiene, ¿no? Resistencia a la tensión que puede soportar. ¿No? El 60-13, digamos, es más bajo, ¿no? El 70-18, el 80-18, 90-18, perdón, el 110-18, ¿no? Tiene mayor resistencia a la tensión, ¿no? Es por eso que se utilizan para esos trabajos donde es más abrasivo el uso. El siguiente que vemos aquí, el 1, ¿no? Es la posición que mayormente es recomendable utilizar, ¿no? Plano. El 8 va siendo el tipo de recubrimiento que tiene, ¿no? Y el tipo de corriente que se puede utilizar, ¿no? Mediante la tabla ya vamos verificando eso. Por ejemplo, el de bajo hidrógeno igual tiene esta nomenclatura, en el cual me indica el nivel de hidrógeno que tiene, si es 4%, 2%, 8%, ¿no? Todo ello. ¿No? Y el R si cumple lo que es el requerimiento de absorción de humedad. Eso, pero más para la parte de bajo hidrógeno. Un electrodo convencional solo tengo estos números. Este aquí. Electrodo, la resistencia que tiene a la atracción, a la tensión, la posición que mayormente se debe utilizar y el tipo de recubrimiento y corriente que se requiere.
No, como indicamos, para un resecado, para un mantenimiento de los electrodos, ¿no? Entonces, se los puede secar, ¿no? Indicamos 70-18, entre 30 y 140 grados, ¿no? Media hora, una hora, está bien. Pero ahora, si ha sufrido una absorción de humedad excesiva, tengo que hacer un resecado, ¿no? A 260 grados hasta 300. Ahí sí, por 1 o 2 horas, para quitar completamente la humedad. No, el 60-13 no es necesario colocarlo en horno, puede estar ahí, ¿no? Obviamente tampoco que se esté mojando, pero puede estar el ambiente ahí en el taller, ¿no? Tranquilamente. Los de profundidad, ¿no? Los celulósicos, 60-10, 60-11, igual pueden estar a temperatura ambiente, no hay problema. ¿No? Hay ciertas imperfecciones que ocurren durante la soldadura, ¿no? Con arco. Primero que nada es, bueno, porque tiene que ganar experiencia el soldador, el movimiento, todo ello, ¿no? Como vamos viendo, a veces puede generar porosidades, socavaciones, ¿no? La raíz no puede ser la adecuada, ¿no? Por ejemplo, en esta tabla. Como vamos viendo, el primero, todo ok, ¿no? Buenos parámetros, buen movimiento, ¿no? Realizado de manera adecuada. En el cordón número 2, podemos ver que la corriente está demasiado elevada. En el número 3, perdón, está demasiado baja, por eso es muy pequeño, ¿no? Si vemos la comparación, es muy pequeño. No logra fundirse bien. En el caso del 3, sí es una corriente más elevada, a más, donde ya también se vuelve más ancho, ¿no? Y de paso, como que escupe las chispas. Entonces la corriente tengo que regular. En el caso de las máquinas que trabajan con voltaje, por ejemplo, los MIG, la TIC, ¿no? Entonces, si el voltaje es bajo, de igual forma, ¿no? Va a ser más angosto el cordón. Y si va a ser un voltaje más elevado, de igual forma, más ancho, pero con chispas, chisporroteos por aquí y por allá. No es lo mismo aquí. Con el movimiento de avance. Cuando el movimiento de avance es lento, entonces sobrecargo el cordón, ¿no? Le doy más volumen. Y en cambio, cuando el avance que realizo es lento, perdón, rápido, ¿no? No le lleno casi nada, ¿no? Poquito. Entonces, no siempre es lo que es una mala soldadura por el operario, a veces por su mala regulación de la máquina, ¿no? Influye a ambos, la habilidad del soldador y la regulación de la máquina, ¿no? Y también portar el electrodo adecuado también influye. En el caso de soldadura por arco, ¿no? Las soldaduras especiales, por ejemplo, el getao, ¿no? Conocido también como TIC, ¿no? En este tipo de soldadura utilizamos lo que es un electrodo de tuxteno. Tiene la punta, vamos a acercar, aquí, ¿no? Aquí es donde yo empleo un electrodo de tuxteno. Este no se va a consumir, o sea, no es como la varilla que yo voy a ir cambiando cada vez, ¿no? Este simplemente da lo que es el contacto, ¿no? Lo que es el calor va a generar. No va a pasar la corriente y va a generar, ¿no? Un pequeño arco, ¿no? Pero no voy a consumir ese electrodo. Simplemente genero el calor, genero el arco y ahí utilizo un material de aporte, muy similar a lo que sería la soldadura oxi, ¿no? Voy a tener lo que es un elemento que va a generar calor, un arco,
y voy a agregar un metal de aporte. ¿No? Como vamos viendo aquí, ¿no? De esa forma. O a veces también no es necesario realizar el material de aporte, porque como genero el arco, entonces en chapas, por ejemplo, delgadas, es como un pequeño disparo que da el arco y se va uniendo, ¿no? Las chapas delgadas se van uniendo, como vemos aquí. No estoy utilizando material de aporte. Simplemente es como un disparo que da y se une, ¿no? Donde ha llegado el material. ¿No? ¿Por qué se llama GTAW? ¿No? GTAW es Gas Tungsten Arc Welding, ¿no? Soldadura por arco con tungsteno y gas protector. Este elemento, este es el otro. Al revés están las imágenes, ¿no? Este es. Vamos a cambiar este de aquí abajo, este de aquí arriba. Ahí es. Listo. ¿No? Esta es la máquina, ¿no? Muy similar a un arco portátil, ¿no? Pero en aquí yo puedo regular lo que es mi corriente, ¿no? Y lo que es mi, ¿no? Voltaje. Regulo ambos. Tengo lo que es el torch, pero también necesito lo que es inyectar un gas protector, un gas externo. Porque como tengo lo que es una varilla, un material de aporte, no tengo un gas protector, ¿no? Como en el caso de electrodos que ya tienen el recubrimiento. En este caso no tengo un gas protector. Entonces tengo que utilizar lo que es un gas, ¿no? Utilizo un gas protector, ¿no? Externo tiene que ser. ¿No? ¿Qué hay que regular? A ver, en este caso regulamos lo que es, de igual forma, el gas, ¿no? Ya sea argón, puedo utilizar helio, o puedo utilizar una mezcla de ambos, argón y helio al 50-50. El electrodo, como es indicado, no es consumible. Entonces, solo es el conductor que va a pasar lo que es la energía, el arco. ¿No? Se utiliza de lo que serían electrodos de tungsteno con lantanio, con cerio, ¿no? Con aleaciones para poder asegurar ese, que sea un buen conductor, ¿no? De la energía. ¿No? Entonces, de esa forma yo tengo que regular lo que es el gas protector, ¿no? La energía, regulo lo que sería el voltaje, la corriente, y tengo aquí un pedal. ¿No? Si se dan cuenta, tengo una masa, ¿no? Una pinza masa y un pedal, ¿no? Este no es como en el caso del electrodo, que yo voy a acercar a lo que es mi pieza y ya voy a encender el arco. No, para eso sirve el pedal. El pedal va a empezar a funcionar la máquina cuando yo presiono el pedal, ¿no? Entonces, en este caso necesito del pedal y de mi mano para poder realizar lo que es la soldadura. Otros tienen aquí igual, en la parte como el gatillo, entonces ya no es necesario el pedal, ¿no? A veces, ¿no? Pero se requiere también el pedal. Entonces, como ven, eh, es muy similar a lo que sería soldadura oxi, solo que ya no tengo un equipo grande. Este equipo de protección, ¿no? Es pequeño, puedo llevar uno pequeño incluso, porque solo estoy brindando protección, no se va a consumir demasiado, ¿no? El equipo es portátil, ¿no? De igual forma me sirve para realizar soldaduras puedo trabajar en acero inoxidable, ¿no? En aluminio, en acero convencional, fundición, ¿no? Cualquier material, ¿no? Eso es lo bueno, cualquier material, pero también mi varilla de aporte, ¿no? Tiene que ser del mismo material. Si voy a soldar inox, entonces mi varilla tiene que ser de inox, ¿no? Para ir aportando el material adecuado. Este TIC mayormente es utilizado en las industrias alimenticias, ¿no? Porque es limpio. Estoy utilizando argón, realizo la soldadura,
y no tengo lo que sería una escoria, ¿no? No tengo lo que es una cobertura, como en el caso del electrodo, ¿no? Que es el recubrimiento, ¿no? La cobertura del electrodo que se ha ido quedando para cubrir el cordón. En este caso, como utilizo directo una varilla, no tengo suciedad. Por eso que es una soldadura limpia. Por eso se utiliza en el área de alimentos mayormente. Este y el MIC igual, ¿no? El que vamos a ver enseguida. Ambos se utilizan mayormente en las industrias grandes, así de alimentos. Por ejemplo, el MIC, o conocido como Getao también, que es también una soldadura, ¿no? Mediante lo que va haciendo, el Gemao, perdón, ¿no? Es con arco, genero lo que es un arco, pero tengo un material de aporte ya involucrado, como vemos aquí, ¿no? El Gemao va siendo similar al TIC, solo que tengo el material de aporte ya dentro del torch. O sea, en este caso ya no estoy aportando con una varilla. Internamente ya utilizo lo que es electrodo en alambre. Alambre es lo que voy utilizando, ¿no? Entonces, con este tipo de proceso yo puedo realizar la soldadura en cualquier posición. Puedo estar soldando sin necesidad de cambiar el electrodo, ¿no? En el caso de arco, tengo sueldo un tramo, cambio electrodo, sueldo otro tramo. En este caso no. Presiono lo que es el torch, ¿no? Y aquí tengo mi rollo de alambre, ¿no? Este rollo de alambre va a estar para que yo realice la soldadura, ¿no? Entonces, presiono el torch y puedo estar soldando todo el rato hasta que me canse. Puedo estar presionando, ¿no? Y soldando 2 metros, 3 metros tranquilamente, lineales, ¿no? Depende del soldador hasta que se canse, ¿no? Porque va a estar aportando, va a ir girando, va a ir aportando material. Pero igual me quiero lo que es un gas protector, ¿no? En el caso del MIC o del Gemau, soldadura Gemau, utilizo igual un gas protector, que de igual forma puede ser lo que es que es CO2 utilizamos mayormente para la protección. En MIC, en Gemau, mayormente se utiliza lo que es el dióxido de carbono como gas protector. O también se puede utilizar un gas mixto que tenga argón y dióxido de carbono. No, pero mayormente se utiliza el dióxido de carbono por ser más económico que el argón. Entonces, eso. Utilizamos igual un gas protector. Tenemos un regulador de caudal. ¿No? Tenemos la máquina. En este caso ya tenemos que regular otro parámetro. Primero que nada, regulamos lo que es la tensión, ¿no? La tensión eléctrica. Y segundo, se regula lo que es el avance del alambre, ¿no? Si el avance va a ser rápido, el avance va a ser lento, ¿no? O a una velocidad media. Es dependiendo del soldador, ¿no? Si va a ser un avance rápido, entonces el alambre igual tiene que ir de manera rápida. Si va a ser un avance lento, entonces el alambre igual tiene que ir alimentando de manera lenta. Entonces, de esa forma tenemos la máquina. Lo que varía entonces la regulación del voltaje y la regulación del avance del material. Y también regular lo que es el caudal. Tengo que realizar esas regulaciones de acuerdo al trabajo, ¿no? El trabajo que se va a realizar, ¿no? Pero como indicaba, con este proceso es mucho más eficiente que el arco, ¿no? Porque en este caso estoy utilizando un rollo completo. No voy a utilizar el rollo hasta donde me canse. ¿No? Tranquilamente hasta que no se canse. ¿No? En el caso del electrodo tengo que estar cambiando, entonces solo es soldadura por tramos. En este caso,
inicio y termino. ¿No? Inicio y termino, ya sea cual sea la longitud del cordón. El caudal que regulamos tanto en TIC o en MIC, ¿no? Es como dato, es de 15 a 20. ¿No? En el manómetro lo buscamos de 15 a 20. Esta regulación va a variar igual de acuerdo al avance que esté realizando y a lo que es el parámetro del soldador, ¿no? Puede que esté entre 18, puede que esté entre 14, ¿no? Pero no encima de 20. Encima de 20 va a ser que el dióxido se congele, se empieza a condensar aquí arriba, en su pequeña como cápsula que tiene, ¿no? Ahí empieza a condensarse, se congela y se condensa. Entonces, tenemos que utilizar entre 15, 18 o un poco menos de 15. ¿No? El material de aporte, entonces igual configuramos y también lo que es la tensión de la máquina. La tensión usualmente lo calibramos entre unos 18 a 20 voltios. No es un voltaje bajo que se maneja. Por eso son bien eficientes estas máquinas, tanto el MIC como el TIC. ¿No? Y son utilizadas más que todo así en la industria alimenticia, las empresas grandes, o para soldar lo que son materiales como inox, ¿no? Igual tengo electrodo de inox, no puedo soldar con arco, ¿no? Pero cuando son muy delgados o no quiero que tenga lo que son impurezas, escoria, ¿no? Entonces utilizo estos equipos. ¿No? De igual forma, como les indicaba, durante la carrera van a ir realizando distintos tipos de soldadura. Van a realizar soldadura por arco, soldadura oxiacetilénica, soldadura especial también. MIC y TIC, ambas van a utilizar. ¿Alguna duda, consulta, muchachos? ¿Dudas, consultas? Por mi parte, ninguna, Inge, todo claro. ¿No? Entonces van a conocer los distintos tipos de soldadura, ¿no? Como parte de mecánica, ¿no? Van a ir conociendo, ¿no? Y según a lo que les guste también, lo bueno es que la carrera tiene ambas ramas, ¿no? Parte mecánica, parte eléctrica, ¿no? Entonces se pueden ir tanto a lo que sería como mecánico, industrial, tornería, ¿no? Fresado, soldaduras, ¿no? Como también pueden irse a la parte eléctrica, ¿no? Mantenimientos, haciendo instalaciones residenciales, industriales, automatizaciones, ¿no? Programación, diseño, ¿no? Es amplia la rama de electromecánica. Bien, muchachos. No hay dudas, ¿no? Consultas, todo claro. Inge, hoy día va a subir el cuestionario. Sí, no pude subirlo. Estaba esperando al otro grupo, igual de día, de noche. ¿No? Por algunos motivos, con ellos no pude pasar bien la clase, entonces estaba esperando de ellos para que avancen ambos grupos, ¿no? Para soltar el cuestionario para ambos, ¿no? El día de hoy en la noche va a estar habilitado el que sería de torno y fresa, ¿no? Lo que hemos avanzado a inicios. Y luego, a finales, en fin de semana, va a estar el otro cuestionario, el que sería de lubricantes y de soldadura. ¿No? Todavía nos falta avanzar dos temas más acerca de rodamientos, ¿no? Acerca de extracciones, ejes, ¿no? Todo ello.
De todos modos, se les voy a avisar. En la noche, cuando ya esté colgado, les voy a avisar por el grupo, ¿no? Les voy a indicar, ya está, realicen el cuestionario, ¿no? Todo ello.